Bueno, continuamos con los loops o ciclos en Python. En ese orden de ideas vamos a definir qué son bucles, los rangos, son los bucles o ciclos for y bucles while o mientras que. Y por supuesto vamos a desarrollar una prueba sobre los bucles, los respectivos ejercicios. Entonces, en programación, los bucles son estructuras que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones de forma repetida. Los más convencionales son los ciclos for o para y los bucles o ciclos while que traduce mientras que. Estos bucles son fundamentales para automatizar tareas y repetir las diferentes rutinas. Entonces empezamos con un concepto eh, de rango, range, el cual a veces es posible cuando desee repetir una operación determinada n veces, muchas veces. Estas ejecuciones repetidas, como estas, se realizan mediante bucles o ciclos. Entonces vamos a ver dos tipos de bucles, el for y el while. Entonces, antes de eso, pues revisemos el objeto range, que es útil justamente pensar en el objeto de rango como una lista ordenada. Entonces, veamos el caso más simple. Si quisiéramos generar una secuencia que contenga elementos ordenados de 0 a 2, simplemente vamos a usar el siguiente comando. Entonces, eh, tengamos previamente en cuenta la estructura. Una función range se utiliza para generar una secuencia de números. Entonces, el formato de la función range es el siguiente. Eh, Hacemos la correspondiente definición de range y entre paréntesis el inicio, donde debe iniciar, donde debe parar y el incremento. En este caso, podríamos pensar que se desarrolla de uno en uno. Entonces, a continuación, vamos a ejecutar este primer código y justamente aquí define un recorrido, una lista, un rango de 0 a 3. Esto lo podemos ejemplarizar o revisar de la siguiente manera. Pues vamos aquí a tomar la dirección directamente al archivo. Vamos a mirar esto de esta manera. Y como podemos observar, un rango correspondiente a 3 implica estos tres elementos. Recordemos que estos índices o este inicio de estas listas y los diferentes ciclos, que obviamente son repetitivos, inician por defecto en cero, ¿sí? Podemos definir que empiece en uno, en 2, dependiendo de una necesidad, o inclusive puede empezar en un número negativo. Sin embargo, por convencionalidad, por defecto, empieza en cero, como lo estamos observando. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando otros ejemplos para que esto quede más claro. Entonces, vamos a ejecutar el siguiente código. Entonces, de igual manera, aquí al ejecutar el pertinente uso de esta función range, aquí tenemos un rango de 3 a 8 y la impresión es justamente esa información, un rango que inicia en 3 y finaliza en 8. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual se definen tres elementos de este rango. Procedemos a ejecutar y pues nuevamente nos registra esta salida, esta respuesta. Bueno, entonces digamos que esa es la generalidad o la funcionalidad de los rangos de esta, insisto, de esta funcionalidad. Entonces aquí tengamos nuevamente este concepto para referir a la estructura y a las propiedades y su respectivo uso en otros programas. Bueno, muy bien, entonces habiendo revisado ese concepto, vamos a revisar este primer ejercicio
que imprime los números pares del 0 al 20. Entonces, aquí tenemos un ciclo for con una variable número y pues el recorrido va a ser en un rango de 0 a 20 y para efectos de obtener los números pares vamos a decirle que se incremente de dos en dos y finalmente imprima lo que se guarda en la variable número. Bien, entonces vamos a proceder a ejecutar y como podemos observar nos está imprimiendo, mostrando en pantalla esa secuencia que empieza en cero, de acuerdo a este cero, su incremento va a ser de dos en dos, precisamente para poder establecer, para mostrar los números pares y empieza a hacer el correspondiente desarrollo de la impresión 2, 4, 6. Observemos que para este caso imprime hasta, hasta el número 18, teniendo en cuenta que hemos desarrollado una inicialización en cero, no toma el número 20, no lo toma, lo hace justamente eh, hasta el número 18, la operación inmediatamente anterior en materia de pares respecto al 20. No lo toma y de esa manera se cumple este ciclo. Bueno, ya en el ejercicio práctico, ustedes tendrán la oportunidad de corroborar esta información. Bien, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es el bucle o ciclo for? Este se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista, tupla o rango, o cualquier objeto iterable que sea objeto de hacer, digamos, en mis palabras, un recorrido, ¿sí? Un recorrido por los diferentes elementos que conforman estas listas, estos rangos, etcétera, etcétera. Cada elemento de la secuencia se asigna a una variable y se ejecutan las instrucciones del bucle para cada elemento. Entonces, recorrido, que digamos en términos sistemáticos obedece a ese ingreso, a esa entrada de datos, ¿sí? Y por supuesto, en materia de procesamiento, las diferentes operaciones y por último, en materia de salida, los resultados que sean objetos de esa iteración y de esa operación. Entonces, es un ejercicio de instrucciones repetitivas. Entonces, veamos un primer ejemplo. Aquí, eh, ciclo for se va a crear a continuación una lista de años. Entonces tenemos inicialmente una variable, observen que la resalto y aquí en esta primera línea de código y empieza a resaltarse donde se repite, donde la llamamos o la usamos. Entonces vamos a crear esa lista eh, igual asignándole a esta variable 3 años, el 82, el 80 y el 73. Recuerden que aquí usamos estas llaves cuadradas, por decirlo en mis palabras, y a continuación hacemos un ejercicio en cuanto al tamaño de la lista. Recordarán este concepto de len, longitud, asignado pues por supuesto también a una variable denominada n. Entonces aquí vamos a tener la oportunidad de definir el tamaño de la lista. Length, el tamaño o longitud, respecto a los datos que se registran, eh, pues efectivamente en esta lista y reitero, pues están guardados en esta variable. Y finalmente el proceso de la iteración de la lista, ahí es donde usamos el ciclo for. For eh, para i, in range y el valor correspondiente en n. Entonces, para i y hará el recorrido hasta el valor que aparece en la variable n. Y finalmente imprime los valores que se guarden en datos, dates, tantas veces
como refiera I, que es el indicador de ese recorrido o el número de iteraciones. Bueno, aquí nosotros ya lo habíamos ejecutado. Pues nuevamente vamos a darle play y observen cómo hace la impresión de los datos que allí se registran. Entonces, ¿cuántas veces lo hizo? 3, 0, 1 y 2, digamos que sería el recorrido, entendiendo que I efectivamente empieza en 0 y lo hace el número de veces que se cuenta eh, usando esta función, el número de datos que se registran en la variable dates. Muy bien. Entonces aquí, digamos que el código en la sangría se ejecuta n veces, cada vez que el valor de i aumenta en 1 por cada ejecución. La declaración ejecutada es imprimir el valor en la lista en el índice i como se muestra aquí. Entonces, bueno, aquí ojo para tener esa claridad gráfica. Entonces yo tomo bueno, mm, esta dirección web y veamos el comportamiento. Entonces, rango eh, relacionado con el inicio en 0 y el correspondiente valor en n, la impresión de datos hasta ahí. Por supuesto, aquí los datos, tres datos, el 82, 80 y 73, igual a 0, pues un poco lo que acabo de mencionar, la inicialización, igual a 1, e i igual a 2. Entonces lo hace tres veces empezando desde 0, 0, 1 y 2. Y hace la correspondiente impresión, 82, 80 y 73. Entonces este archivo está disponible para ustedes, descargándolo desde la descripción del video. Ahí vamos a ir encontrando esta información. Bueno, muy bien. Tenemos otro ejercicio, iterar a través de una lista de colores e imprimir cada color. Entonces tenemos mm, la variable colores, aquí la vamos a inicializar, le asignamos una lista de tres colores, rojo, verde y azul. A continuación, nos vamos a encontrar con un ciclo definido como color y este irá en relación a los valores que se registran en la variable colores. Finalmente procedemos a imprimir color, esto como aviso, y finalmente el valor o los elementos guardados en la denominada variable color. Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos ejecutado, procedemos nuevamente a ejecutar y pues nos muestra la lista de colores guardados en dicha variable. Bueno, entonces aquí nuevamente encontramos un ejemplo eh, en el cual refiere que podemos acceder directamente a los elementos de la lista de la siguiente manera. Entonces, otro nuevo ejercicio de instrucciones repetitivas. Entonces, definimos un ciclo for con una variable año. Aquí recuerden que al pisar nos encontramos con particularidades de esa variable. Recuerden que en Python hay bastantes funciones, métodos, entre otros aspectos prefabricados. Y volviendo aquí al concepto, este ciclo irá hasta lo pertinente al número del índice guardado en datos. Y finalmente procedemos a imprimir, a mostrar en pantalla lo que finalmente guarde la variable year, año. Ejecutamos y eh, imprime, muestra en pantalla los 3 años. Entonces en dates claramente tendremos una lista de tipo entero que finalmente permite el recorrido o el guardado, el almacenamiento más bien de tres elementos, uno, 2 y 3. Bueno, aquí para cada iteración el valor de la variable años se comporta como el valor de fechas y
dado en el primer ejemplo. Pues esto aquí también, pues nuevamente lo podemos observar y de esa manera tener un poco más de claridad. Bien, entonces rápidamente vamos a mirar la figura. Entonces, aquí está la representación gráfica, año en dates. Entonces, imprime año. Estos son los datos. Vamos a verlo nuevamente. Allí están alojados estos años. Empieza con el primer año, 0, 1 y 2, y con sus respectivas impresiones o despliegue en pantalla. Bueno, vamos a dejar este primer video en materia de ciclos hasta este momento. Ya nos encontraremos próximamente en otros ejercicios.